Buenos días, bienvenidos al Startup School dentro del South Summit. Esta es la mesa con la que inauguramos. Están todavía terminando con la apertura oficial, pero para no acumular más retraso vamos a ir empezando. Hoy en esta mesa lo que vamos a hacer es conocer de primera mano de emprendedores y de personas que trabajan en el ecosistema emprendedor de distintos países, cómo están las cosas allí, cuál es el ambiente allí para emprender y, sobre todo, qué consejos os dan si os estáis planteando emprender allí o montar algún proyecto de emprendimiento relacionado con los países en los que ellos trabajan. Voy a empezar por presentarles brevemente, empezando por mi derecha, vuestra izquierda, tenemos a Pancho Troncoso. Pancho es uno de los fundadores de OneBuy, una de las empresas que además están aquí representadas porque han sido de las finalistas en el concurso del Summit. Os voy a leer brevemente su historia porque tiene su miga. Pancho, además de emprendedor, es ingeniero comercial, pero cuando no está emprendiendo es instructor de esquí, ¿vale? Ahora tiene una empresa que os comentaré yo brevemente a qué se dedica, pero yo no sé cuántas veces se ha equivocado antes. Ya en 2009 montó una empresa, levantó $80.000 de financiación y fracasó. Y entonces luego montó una aplicación para liquidar inventarios de forma georreferenciada, que tampoco funcionó. Posteriormente montó una aplicación que él define como de Customer Relationship Management. Esta sí la vendió, más o menos. Ahora la vendió, la regaló. Bueno, el hecho es que siguió para adelante y ahora mismo está con OneBuy, que es una empresa para gestionar transacciones económicas a través de las redes sociales. Y esta vez sí, Pancho, parece que las cosas van bien y es que esto es cuestión de insistir. Luego, si acaso, que os cuente él un poco más para no entretenerme mucho, esto de no tener mesa. En el extremo contrario tenemos a José Iglesias. José es gallego y como buen gallego ha emigrado. José vive en Londres, así que él os puede contar cómo están las cosas en Londres y él siempre dice: ser español y vivir en Londres es duro. Que os lo explique él. Actualmente José es el director para Europa de App Global. App Global ahora mismo no es una marca muy reconocida o muy conocida, pero probablemente a todos os sonará Startup Weekend. App Global surge como la unión de Startup Weekend y lo que era Startup America. Entonces es una organización global, es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es fomentar precisamente el espíritu emprendedor y apoyar a los emprendedores en sus etapas iniciales. Y José está dirigiendo toda la división de Europa y está instalado en Londres, en el Google Campus de Londres, ¿no? Hoy han anunciado que se va a abrir el de Madrid, él trabaja en el de Londres, así que también os puede contar. A mi derecha, José Antonio Arce, mexicano. No he contado que Pancho está en Chile, es chileno. José Antonio Arce, mexicano, también una larga trayectoria, ha trabajado como analista de fondos, cofundó y dirigió Placarmex, una empresa de comercialización de paquetería y derivados del papel. Ha sido socio también de otra empresa llamada Excéntrica Gastroboutique. Distintas también experiencias, y actualmente es socio fundador de Mandarina Hub, que es un coworking en México DF. No solo es un espacio de coworking, además prestan servicios a emprendedores, así que cualquier cosa que podáis necesitar allá, pues le tenéis aquí, primero para que os cuente y luego para que os eche una mano si hace falta. Y dejo para el final a Belén, porque Belén es de la casa. Belén es directora de programas de Incide desde hace muchos años. Es una de las personas que trabaja en nuestro equipo con más experiencia en asesoramiento de emprendedores. Trabaja con nosotros aquí en España desde hace mucho tiempo, pero además ha trabajado dirigiendo y asesorando
a emprendedores en Uruguay, en México, en Colombia, con lo cual digamos que tiene una visión un poco global de lo que es el ecosistema latinoamericano de emprendimiento y seguro que también tiene mucho que contarnos. Termino aquí con las presentaciones y les lanzo la primera pregunta. Les voy a pedir que os cuenten una serie de cosas y dejo unos minutos al final para abrir el micrófono y que las preguntas las hagáis vosotros. Empiezo por preguntaros, y si queréis hacemos una ronda de derecha a izquierda, por preguntaros cómo está realmente, o sea, esto cuando hablamos del ecosistema emprendedor, de cada uno de los sitios donde vivís, realmente cuál es vuestra percepción de lo que está pasando, ¿no? Aquí estamos viendo cosas que van cada día más, este año hay más gente que el año pasado. ¿Cómo está pasando esto en vuestros países? Y si realmente es una cosa que está muy concentrada, pues en el caso de Chile, en Santiago o en el DF, tal, o es una cosa de todo el país. Pancho. Bueno, en Chile el ecosistema emprendedor está creciendo con mucha fuerza a partir del año 2007 aproximadamente. Y esto se enfatizó principalmente el 2010 a partir de la creación de Startup Chile, que es una instancia del gobierno de Chile en que apoya emprendimientos no solo chilenos, sino que globales, con el espíritu de que emprendimientos de todas partes del mundo se concentren en Chile, lleguen, elijan en Latinoamérica, vean en Latinoamérica un lugar donde iniciar sus inversiones, sus emprendimientos, y es un programa que apunta justamente a reclutar talento con el único requisito en que la gente se instale en Chile y pueda emprender desde ahí. Obviamente la mayor concentración ocurre en Santiago por condiciones más o menos naturales. En Chile la concentración tiende a ser en la capital, pero el escenario de emprendimiento está creciendo tremendamente. Desde el 2007 a la fecha se han creado más de 10 fondos de inversión y Startup Chile hoy en día se considera uno de los comunidades de emprendimiento más grandes del mundo. Así que la verdad, todo lo que está ocurriendo en Chile es bastante auspicioso y es muy acogedor principalmente al talento sin importar el origen. No es apuntado a chileno, que es un poco el espíritu de los startups, que es bastante global y que el startup busca en esencia relacionarse con todos los entornos independientes de las fronteras. Así que eso, no sé si... Bien. José Antonio. Bueno, pues en México el ecosistema emprendedor está creciendo mucho. Sin duda en el DF es donde más se concentra, principalmente en la zona de Reforma, Condesa y Roma. Se están abriendo muchos hubs, muchos startups. Pero bueno, también en el norte, que está pegado a Estados Unidos, está muy fuerte. También Puebla, Querétaro. Entonces yo creo que es algo nacional, no nada más zona geográfica de todo el país. Y también está llegando, se está haciendo muy global, México, ¿no? Están llegando proyectos de fuera y está habiendo mucho intercambio, ¿no? Yo creo que México se está volviendo un poco como una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Donde llegan muchos europeos, están llegando, mucha gente de Estados Unidos y también están saliendo muchos mexicanos. Entonces, sin duda es una muy buena oportunidad para emprender en México. Hay muchos apoyos de gobierno, apoyos de instituciones privadas, tanto para proyectos sociales y non-profit como para proyectos y startups que tengan profit. Y otra de las cosas que quiero mencionar es que yo creo que México está empezando también a saber colaborar. Las empresas están echando la mano unas a las otras y eso se está dando a notar. Y bueno, sin duda es un ecosistema nuevo en México, llevará 4, 5, 6 años en el boom, pero bueno, está empezando y hay muy buena oportunidad para emprender en México en todos los sectores, yo diría. Vosotros creéis, uno de los grandes debates es si esto realmente es una moda o realmente es el reconocimiento, digamos, o una evolución natural de las cosas. Es decir, esto es una cosa pasajera. ¿Vosotros tenéis la percepción de que va consolidándose o no?
No, sin duda no es una moda, mínimo en México. Bueno, y yo que lo veo, yo creo que a nivel global no es una moda, la manera de trabajar está cambiando. Se tienen que empezar a crear empleos nuevos, se están empezando a crear también tecnologías nuevas que sustituyen empleos que probablemente no se vuelvan a constituir porque pues no los necesitan. Entonces yo creo que no es una moda, yo creo que apenas empieza a crecer y se ve, ¿no?, en el apoyo económico, en el apoyo social y en el apoyo que se está dando. Entonces yo creo que no es una moda, viene para quedarse el emprendedor. Le paso la pelota a José. Bueno, cuéntanos, o sea, esto es, Londres es, bueno, no me puedo ir a Silicon Valley, pues me voy a Londres. Bueno, está claro que Londres ahora mismo es... Hay distintos rankings, cada uno tiene el suyo, pero Londres debe estar en el top 5 de hubs tecnológicos a nivel mundial, pero para mí personalmente lo interesante es cómo se generó eso, ¿no? Y la gente, poca gente sabe la historia que hay detrás al final de lo que está pasando en Londres ahora mismo y que todo empezó hace unos años con 2 startups en el este de Londres compartiendo oficina y haciendo barbacoas los viernes. Empezó así, cuando el este de Londres era un desierto, era como el salvaje oeste y era una zona muy peligrosa, de hecho. 2 startups se fueron hacia allí, compartían oficina, hacían barbacoas, empezó a correrse el rumor y la gente empezó a moverse hacia allí. Ya está, y ahí vino el gobierno apoyando, Google abriendo el campus hace 2 años y ahora es masivo. Es decir, Londres es una ciudad que, y os lo digo a nivel personal, no llevo 2 años ahí o casi 2 años y conozco a 2 ingleses, creo. Así. No hice... Todo mi grupo de amigos son cada uno de un país distinto, entonces al final eso te hace ver las cosas de otra forma. Y siguiendo un poco con tu pregunta de la moda, hay un estudio de la Fundación Kaufman que dice, se centra en Estados Unidos solo, pero el índice de creación de empresas volvió al mismo nivel de antes de la crisis económica en enero de 2014 en Estados Unidos. Es decir, con la crisis hubo un pico, la gente empezó a montar empresas porque era la opción que había, pero ya ha vuelto a bajar. Y nosotros, Europa va un poco por detrás y España un poco por detrás de Europa probablemente, pero llegaremos ahí. Entonces lo interesante es, tiene parte de moda, pero es una tendencia, es decir, es lo que hay. No hay esa mentalidad de mucha gente de encuentro un trabajo y es de por vida, mi trabajo para siempre y me voy a quedar ahí. Eso ya no existe y cada vez existe menos. Entonces, hay moda, pero es una tendencia dentro de la moda. Belén, tú que te has movido también mucho, Sí. ¿cómo lo ves esto pues en sitios que no están representados aquí, Claro, ¿no? Como Colombia, Uruguay o... Claro, como bien dices, yo trabajé con emprendedores colombianos, mexicanos y evidentemente uruguayos. Y hubo peculiaridades que me llamaron la atención, ¿no?, comparando con los emprendimientos que llevamos en España, ¿no? Una cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, en México, la edad de emprendimiento. Una edad muy joven. La gente emprende desde muy pronto y están motivados para los proyectos que hacen como en fines de carrera o fines de maestría, ponerlos en marcha y ver qué pasa eso. Lo cual quiere decir que hay una cultura empresarial mayor. O sea, la gente emprende y saben que aquello es una de las oportunidades que tiene profesionales. Y hay apoyos, evidentemente, como dice José, hay apoyos institucionales, pero mucho apoyo familiar, mucho apoyo del entorno. A los padres no les extrañan que las personas pongan en marcha sus proyectos. Y yo me he encontrado en cursos con emprendedores que estaban en 3º y en 4º de carrera y que, además de estudiar, emprendían sus pequeños proyectos. Y el hecho de emprender no le hace que dejen un trabajo, a lo mejor por cuenta ajena. O sea, están trabajando por cuenta ajena, pero tienen también un emprendimiento. Quiere decir que hay una cultura emprendedora, yo creo que más arraigada que nosotros. Quizá las motivaciones internas de ser independiente, de tener una idea, llevarla a la práctica, son muy fuertes, conviven con las externas del entorno y de la falta de trabajo. Pero hay una motivación interna muy importante que a mí me sorprendió como bien, ¿no? Tú que has trabajado mucho en España y que has trabajado también en proyectos fuera, si, digamos, comparando, ¿cómo de fácil es montar una empresa? O sea, ¿a ti te da la sensación de que es más fácil en algún país
los que hemos trabajado fuera? O... Bueno, las características que da el entorno para apoyos a los emprendedores en todos los sitios. Cada país tiene su más o menos fondo emprendedor. En España, en Chile, evidentemente en todos los países, todos tienen. Claro, después el tema de canalizar las ayudas es otro tema, pero lo que sí veo, la cultura emprendedora, o sea, la motivación, la sensación y la percepción que tuve es que en estos países como que resiste más los embates del entorno, o sea, aguantan. Mira, tenemos ahí el ejemplo de Chile, ¿no?, que dice que cayó 5 veces y resistió. Pues a lo mejor aquí nos cuesta un poco más esa parte, o sea, el miedo al fracaso lo llevamos muy dentro, el miedo al riesgo lo llevamos muy dentro, y esos son primeros frenos, ¿no?, los primeros frenos que tiene. Y yo veo esta gente de fuera como con más ganas, como con más motivación, que se arrugan menos, ¿eh? Y es porque el apoyo emocional del entorno también es muy importante, además de las ayudas que haya, que yo creo que como en todos los sitios es difícil canalizarlas. Nos puede contar José cómo se canalizan todos esos temas, ¿no?, que son complicados. Sí, de hecho, os iba a preguntar, una de las grandes discusiones siempre es cómo de fácil es montar una empresa en un lugar o en otro. En España solemos decir que es fácil montarla si lo que quieres montar es un comercio, pero mucho más difícil si realmente quieres montar una startup o una empresa, digamos, con una estructura más compleja en la que van a tener que entrar inversores, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoráis eso? Venga, empezamos por México en este caso. Bueno, lo único que hay que saber en México es cómo hacerlo, ¿no? Como en cualquier otro lugar, es un país muy burócrata, pero bueno, si lo sabes hacer, puedes ser una empresa rápida, puedes crear un acta constitutiva en alrededor de 10 días, darte de alta en el SAT, ¿no? Y puedes estar operando rápido. Los permisos, pues estamos un poco más atrasados en permisos, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera los puedes hacer rápido, es cosa de saber con quién, ¿no? Y está habiendo muchos apoyos para emprendedores, tanto de instituciones de gobierno como de instituciones privadas, que te ayudan y aceleran tu proceso, y yo creo que cada día se vuelve más fácil, y yo diría que estamos en calificación 9 para abrir una empresa rápido y fácil, entonces sin miedo en México. En Chile, tu pregunta de hecho se liga mucho con la anterior de alguna forma, ya que en virtud de la cultura emprendedora que hay hoy en día en Chile, y que respondiendo un poco si obedecía una moda o una tendencia, la tendencia indica que se fomenta tanto la cultura emprendedora a partir desde programas de gobierno como Startup Chile, que a partir del año pasado en Chile, por una iniciativa del gobierno pasado, montar una empresa es un proceso que solo toma un día. Hay una página, incluso en un sitio web específico para montar tu empresa en un día, en donde todos los trámites burocráticos que hay que hacer ocurren en línea. En Chile la esencia para crear una empresa es tener un rol único tributario que uno pueda imponer. Y todo el proceso de crear tu empresa, validarla y que quede con su rol único tributario listo para poder empezar a emitir facturas y poder operar, toma un día. Lo cual definitivamente es un tremendo impulso para los emprendedores que ven ahí una instancia legal para poder constituirse, empezar a poder iniciar operaciones, y que si a eso le sumamos todas las instancias para comercializar en línea que existen, no sé, una vinculación a una cuenta corriente o un PayPal o algo así, lo fácil que es montar un sitio web y lo fácil que es hacer una empresa, uno perfectamente puede tener un emprendimiento, por lo menos en el área tecnológica, en un periodo de tiempo bastante rápido. Indudablemente, si tu startup o tu emprendimiento tiene procesos que son más tradicionales, mecánicos o de otra índole, obviamente va a tomar más tiempo, pero al menos tener la estructura legal de la empresa toma un día. Bueno, en Inglaterra tiene fama por la facilidad, pero de todas formas, coméntanos un poco. Sí, de hecho, el otro día para otra charla estuve viendo, hay una web que se llama Doing Business, y lo que hacen es analizar esa parte burocrática, digamos, del proceso de montar una empresa. Y lo busqué ayer para nuestros países, y creo que Inglaterra era el número 10, Chile sobre el 30, España 52, México 53, algo así. Entonces, eso sí que es algo en lo que hay que trabajar, y
cuando se habla de facilidad para montar una empresa, también me gusta hablar de facilidad para cerrarla, que ese es otro de los factores, porque eso va un poco ligado con el miedo al fracaso que hablábamos antes. Es decir, el miedo al fracaso tiene una variable cultural que es psicológica, es más complicada, es más también generacional, digamos, y tiene otra parte fiscal, digamos. Es decir, tú cierras una empresa y en España pueden arrastrarte las deudas toda tu vida. Y esa parte también forma parte de tener miedo a fracasar, ¿verdad? No solo esa parte cultural. Entonces, sí que es algo en lo que hay que trabajar. Y Estados Unidos, por ejemplo, en esa lista está el número 4 o algo así, pero es como un equilibrio entre la parte cultural y la parte burocrática, puramente burocrática. Lo típico que nos imaginamos de el puesto de limonada, el niño vendiendo limonada en Estados Unidos, en la acera de las pelis y tal. Eso lo piensas en España y el niño a los 20 minutos tendría a alguien de sanidad preguntando por los papeles. Entonces sí que tenemos esos dos factores. Mira, una cosa, que por ejemplo se dice que los países más fáciles a la hora de emprender bajo el punto de vista de burocracia y los que tienen más exenciones dispuestas son precisamente los países donde hay como menos sectores emergentes, por así decir. Es decir, se emprende muy fácilmente, parece que en Australia, en el Reino Unido, en Francia, en Luxemburgo, en Canadá. Sin embargo, los países que son emergentes, que es donde hay oportunidades de negocio, donde hay sectores porque y hay una población tremenda y necesitan de todo, la burocracia es lenta. O sea, por mucho que parezca que puede agilizarse, es complicado montar una empresa. Sin embargo, es donde están las oportunidades, ¿no? Es como una especie de contradicción en ese sentido, ¿no? Y pasando un poco ya, bueno, más o menos ya hemos visto, yo creo que el resumen efectivamente del Doing Business es un buen indicador, es decir, México está más o menos como España en temas de burocracia, Chile bastante más adelantado, incluso cerca de Inglaterra, y Inglaterra entre los primeros puestos. Si cualquiera de las personas que está aquí mañana se está planteando irse a cualquiera de vuestros países a emprender, realmente se va a encontrar con apoyos. Realmente, yo no sé, por ejemplo, en Londres, si tú mañana llegas allí, te bajas del avión en Heathrow o en Gatwick y te vas al Google Campus y llegas y dices, hola, quiero emprender. ¿Qué pasa? Te mirarían raro, para empezar. En Londres está pasando un poco lo que se habla siempre de Silicon Valley, vas al supermercado y el que está al lado pagando está hablando de la API de su web y en Londres está pasando un poco eso, en el este de Londres. Entonces sí que hay esa facilidad desde el punto de vista de que llegas allí y dices, Dios, todo el mundo está haciendo algo, quiero participar, y la gente es muy, 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 muy abierta. Entonces a ese nivel sí que es fácil encontrar sitios a donde ir a conseguir información. Sí que es muy sencillo. En Chile, como lo venía diciendo antes, la cultura y el escenario está bastante favorable para recibir extranjeros a que vayan a emprender. Es un poco el llamado que hizo el gobierno a partir de la creación de una instancia como Startup Chile. Lo que se busca justamente es atraer talento y a que la gente se radique en Chile. Chile es un país que no solo a partir de instancias gubernamentales en que entregan apoyo en dinero efectivo, que son alrededor de $35.000, que uno básicamente puede usar para montar su empresa, instalarse en Chile, vivir allá, sino que además tiene muy buen acceso a comunicaciones, muy buen acceso a la penetración de Internet es altísima. La penetración de Internet es tan alta que Chile es un muy buen mercado de pruebas para ver cómo funciona algo, ya que la bancarización es alta, la penetración de Internet es alta, entonces cualquier experimento que funciona en Chile es muy probable que se pueda replicar con éxito en mercados más grandes. Al fin y al cabo, el gran problema de Chile es que es un mercado muy pequeño, que es un país muy pequeño. Por lo tanto, indudablemente, si alguien quiere pensar en ir a emprender, tiene que de partida pensar en algo que pueda usar a Chile como un escenario de pruebas, y pensar definitivamente en algo de alcance global, porque un mercado de 17 millones de habitantes es pequeño y no permite un escalamiento dentro de las mismas fronteras. Además que el escenario latinoamericano es bien diverso, no es como en Europa, no es como en Estados Unidos, hay distintas monedas, hay distintos gobiernos, no es algo que uno hace en un país y lo puede replicar rápidamente.
pero definitivamente para llegar y partir, Chile no solo recibe muy bien, sino que hay muchas instancias para que el extranjero pueda presentar, aportar y ser apoyado. Bien, José Antonio. Bueno, en México hay mucho apoyo, pero también hay mucha demanda por ese apoyo. Apoyo de gobierno, está muy fuerte el INADEM y también depende en qué sector te quieras meter, ¿no? El INADEM le gusta mucho el apoyo social. Hay muchos startups que se están enfocando en la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque pues, son los que más requieren de apoyo, ¿no? Para crecer. Entonces, yo diría que es fácil, lo encuentras, pero hay mucha gente que lo busca, ¿no? Entonces, por eso también sin duda está creciendo. Y también la parte privada está creciendo, ¿no? Ya es mucho más fácil encontrar un hub o un coworking space o algún asesoramiento que te ayuden. Es buscarlo, pero bueno, yo creo que sí es fácil encontrar el apoyo. Hay mucha demanda en México, sin duda, por ese apoyo. Para complementar un poco respecto del nivel de facilidades, hoy en día en Chile hay muchas instancias, pero también está muy competitivo. Claro, El mundo de startup es competitivo. Y no es llegar y decir tengo una genial idea y partir y creer que por eso uno tiene gran camino avanzado. Yo creo que, y los que estamos emprendiendo quizás coincidirán conmigo, que no hay nada más sobrevalorado que una idea. La idea de verdad es menos que el punto de partida, me atrevo a decir. Y eso a lo que voy es que, por ejemplo, en Startup Chile son 3 llamados al año los que se hacen para entregar este beneficio, este funding de $35.000, que por lo demás no pide ninguna participación en la empresa, es completamente gratis de alguna forma. Pero el plazo acabó, por ejemplo, la última postulación de este año fue el 30 de septiembre y postularon 2.300 startups de más de 60 países y de los cuales 25% eran chilenos, o sea, el 75% eran extranjeros de todas partes del mundo, desde países como, no sé, comunes como India, Estados Unidos, Australia, a países como no, Israel son muchos, Ghana o países mucho más exóticos de alguna forma, Kenia, África, de muchos lugares del mundo está llegando gente. Y cuando tienes solo 100 cupos para 2.300 aplicantes, indudablemente se crea una selección, o sea, la selección es muy alta. Por lo tanto, cuando uno quiere postular este tipo de fondos, indudablemente uno va a encontrar mucho apoyo en Chile, pero tiene que llegar con algo más o menos armado, porque postular desde una idea hoy en día está siendo probado, dado el nivel de competitividad que hay, que no es suficiente, hay que llegar. Además que es muy fácil hoy en día hacer algo. Entonces, partir desde la idea sin haber desarrollado habla muy mal de uno mismo. Definitivamente hay que hacer algo más. Así que hay apoyo, pero definitivamente uno se lo tiene que de alguna forma ganar, tiene que demostrar en lo que está haciendo. Sí, es un tema de oferta y demanda, puramente. Claro, a mí me pasa mucho que mucha gente de España me dice, oye, voy a ir a Londres, preséntame al inversor tal. Y yo, no funciona así, tranquilo. Vale, esto me viene fenomenal porque quiero abrir el micrófono al público ya, pero antes os voy a hacer yo la primera pregunta y es, cada uno de vosotros, ¿qué consejo le daría a una persona que dice, quiero irme a Londres a montar una empresa, quiero irme a Chile o quiero irme a México? A Belén se la voy a ahorrar porque sería, y bueno, ¿y aquí en España qué hago? Aquí en España habla con Incide. Entonces voy a meter la cuña de publicidad ahora. Durante los 3 días del Summit, Incide tiene un equipo de consultores trabajando aquí a vuestra disposición para dedicaros media hora a asesoraros en distintos aspectos que puedan tener que ver con ideas vuestras, a orientaros. No sé si la aplicación informática funciona. Funciona, sí. Se puede hacer a través de la página web, lo de pedir cita con ellos, incide.org, o si no, en el stand de Incide que está al otro lado, os acercáis por allí y también os echan una mano. Si no es en España, ¿qué hacemos?
venir a Londres, ahorrar primero. Londres es muy caro. Traer suficiente dinero para venir un mes a Londres y venir a Londres. Y caminar y hacer horas, ir a eventos. Ir a eventos cuando no te apetece ir. Que esa es la parte del networking esta que no se conoce es ir a sitios que no te apetece ir porque se está mejor en casa, ¿verdad? Y otro de los... Tal vez la diferencia más grande que he notado entre España y Londres o Estados Unidos es saber cuándo parar. Porque sí que conozco mucha gente en España que tiene su startup y son startups que tienen 4 años ya y no facturan y no hay tracción y siguen y siguen y siguen. Entonces también esa diferencia entre la gente de Londres tiene muy claro, vale, voy a estar Saber retirarte. 1 año, 6 meses a tope, si no es esta, es la siguiente. Pero sí que saber cuándo dejar de intentarlo. Suena triste, pero es parte del juego. Es parte del juego. Ese es muy buen consejo y que va un poco de la mano con que cuando uno emprende el fracaso hay que saber lidiar con él. Claro. Es parte del escenario. Absolutamente. Y no es más que un juego de probabilidades, sino que definitivamente es algo con que uno tiene que lidiar de forma permanente. Ya venir a una instancia como esta es muy buena porque te genera, cuando por lo menos en Chile, el ecosistema emprendedor tiene muchas instancias de reuniones y ya cuando uno parte empieza a ver un poco cuáles son las dinámicas que son muy fáciles para no solo crear redes de contacto, sino que para ver un poco cómo funciona. Y efectivamente, cuando uno emprende, el llamado es muy simple, es partir desde ya. Porque definitivamente el camino es largo, el camino lleva muchos fracasos y probablemente, me atrevo a decir que con cualquier idea, por muy genial que tú partas hoy día, el resultado va a ser completamente alejado a lo que partió hoy en día. Es un camino que da muchas vueltas. Por lo tanto, la única forma de encontrar ese camino que conduce al éxito, al fin y al cabo, es partiendo y viendo sobre la marcha cuáles son los errores y cuál es el aprendizaje que hay y que viene inherente a los errores. Al fin y al cabo, el único consejo que uno puede dar es partir. Me parece que tener claro cuándo es el momento de parar es muy bueno, no ser voluntarista. Uno tiende a ser voluntarista, hay que entender cuándo dar vuelta a la página, a tomar el aprendizaje y bueno, seguir dando nomás. José Antonio, ¿qué hacen si quieren ir a México? ¿Antes de ir o cuando aterricen? Bueno, si quieren ir a México, ahí al revés que en Londres, sus euros rinden más, ¿no? La verdad. Seguro. Y bueno, México también, como consejo, es un país que se está concientizando mucho, ¿no? Hay que saber que tu proyecto tiene que traer algo consciente y positivo a la sociedad también. Es una ciudad muy grande, entonces esperen un choque de cultura diferente, ¿no? Y pues, que les guste, ¿no? Disfrutarlo, pasión. Sin duda va a haber fracasos, nunca sale como lo pensado, ¿no? Pero bueno, si te gusta, te apasiona y siempre puedes encontrar caminos diferentes, ¿no? Entre más abras tu visión, mejor. Y creo que México ahorita tiene una visión muy abierta, ¿no? Entonces, como consejo, les diría que ahí sus euros van a rendir más. Si tienen esa pasión y si tienen quieren hacer y esa espinita de hacer algo, es un buen lugar para hacerlo, que lo hagan. Bueno, pues vamos a abrir, voy a pasar el micrófono para allá. Paso ¿verdad? Sí. Tenemos 10 minutos para preguntas. A ver si me echan una mano con el micro. Rubén, ¿me echas una mano con el micro? A ver, perdón, mira, tira. Sí, ¿quieres? Mira. Hola, buenas tardes. En la parte de México, ¿a dónde ir? Si ya alguien tiene una empresa, gente joven que ya son graduados, o sea, son profesionales, ya tienen una empresa, ¿a dónde ir? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta que no te oí bien? ¿A dónde ir una gente que ya tiene una empresa pequeña, la acaba de hacer? Ajá. ¿A dónde poder ir para poder asesorarnos con ustedes? Bueno, con nosotros pueden ir, ¿no? En mandarinahub.com, ahí tienen todo. Y hablando un poco hay diferentes, gobierno, INADEM es la mejor, tienen muchas convocatorias, el Instituto Nacional del Emprendedor en México.
Endeavor también es una parte muy fuerte allá, difícil de entrar, pero te pueden dar asesoramiento desde inicio. Y ¿quién más podría decirte que podría decir? Secretaría de Economía también. Si te metes a la página de Secretaría de Economía vas a encontrar todo lo que necesitas para abrir una empresa nueva, canales comerciales que hay, asesoramiento contable también. Entonces, bueno, pues yo creo que esas son las INADEM, Secretaría de Economía, Mandarina, felices de ayudarlos, Mandarina Hub, y universidades también. Ibero, el TEC de Monterrey tiene una parte muy fuerte también de apoyo a emprendedores, una incubadora muy fuerte, y también está llegando mucha gente de otros países. Creo que esos son los mejores apoyos que podrías agarrar ahí. Vale, gracias. ¿Me escuchas bien tú? No. No va. Hola. Hola. Habéis hablado del emprendedor global y qué es del inversor. ¿Se está volviendo más global también el inversor? En cuanto, por ejemplo, en el Reino Unido, inversores que estén interesados en startups españolas, que por un lado puede tener el lastre de la burocracia que hemos hablado antes, pero los costes de desarrolladores, por ejemplo, puede ser considerablemente menos que en el Reino Unido. ¿Veis una tendencia del inversor siendo más global y no tan local? Yo creo que la tendencia de Estados Unidos, por ejemplo, es que los inversores solo invierten si pueden ir en bici a las startups, a la oficina. Yo creo que el hecho de que Europa, al final, somos países distintos en un radio de 3 horas o 4 horas de avión, sí que hace tener una mentalidad un poco más abierta en ese sentido. Y en España, y hablando de España en particular, sí que hay muchos casos de fondos americanos incluso, o de Reino Unido más cerca, invirtiendo en startups de España. Sí que me parece muy interesante. Y otra de las cosas que me parece muy interesantes es de cara a España. Bueno, va a sonar un poco mal, pero es vender mano de obra cualificada barata. Es decir, no hay muchas diferencias entre... No hay diferencias entre un programador español y uno de Londres. La diferencia es que aquí el sueldo es mucho más bajo y cada vez ves más empresas en Londres abriendo oficinas satélite por el resto de Europa con ingenieros. Y yo creo que es bueno para el ecosistema eso. Es decir, si un ingeniero se pasa trabajando desde España para una startup de Londres, al final trabaja desde aquí, pero trabaja con ellos, aprende cómo se hacen las cosas en otro país. Y dentro de 5 años, igual ese ingeniero deja la empresa y monta una suya aquí. Entonces, eso yo creo que sí que es muy... Por eso me gusta Europa particularmente, porque tenemos en un sitio muy pequeño muchas culturas distintas y acceso a muchas cosas distintas. Hola. Antes decías que ir a Londres no es ir a buscar un inversor y preguntarle, oye, ¿quién puede invertir en mi proyecto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué consejo darías a alguien que no conoce mucho el mercado inglés y quiere ir a buscar inversión allí? Gracias. A la hora de levantar dinero, ¿te refieres? Depende a qué nivel quieras levantar dinero. Si quieres levantar capital semilla, hay 1000 aceleradoras o incluso fondos de capital semilla centrados. Si ya quieres ir a rondas más grandes, tienes que ir allí y conocer a la persona que conoce al director del fondo. No es tan fácil acceder a esos fondos de millones, ya tienes que ir presentado por alguien de confianza. Pero para niveles más bajos hay 1000 iniciativas para microcapital semilla en Londres. Vale, pues recupero el micrófono. Vamos justo
con la agenda, recuperando el tiempo. Daros las gracias a los cuatro por haber participado en esta primera mesa, que siempre además es la que rompe un poco el hielo y la gente está todavía ubicándose y tal. Yo creo que ha sido interesante. Seguro que ahora cuando os bajéis de aquí alguien todavía os quiere preguntar algo más. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias. Y como decía el de los dibujos animados, no se vayan todavía, que aún hay más. Ahora vamos a tener una ponencia sobre financiación. Iván Plaza del Banco de Sabadell nos va a hablar de esto. Simplemente despedir este panel con un aplauso, un minuto para el cambio de micros y seguimos.